Lo primero que tenemos que decir es que en la antigüedad las escrituras las hacía en papiro, en la hoja de papiro. Es interesante porque el papiro era un tallo que crecía precisamente en Egipto, a orilla del río Nilo, y allí esa hoja era fibrosa, era un tallo largo, se cortaba el tallo en diferentes filamentos y dentro de ese tallo tenía una savia que le iba a servir al que realizaba el papiro como pegamento. Se ponía en una lámina larga, se entrecruzaba verticalmente y horizontalmente, se entretejía, se presionaba y se ponía a secar. Claro está, la savia unía, pegaba esos filamentos, dando como resultado una hoja de papiro. De ahí que en la antigüedad se utilizaba el papiro para la escritura. Interesantemente, la palabra Biblia viene del griego biblión, que significa libro, derivada de biblos, que significa literalmente rollo de papiro. La palabra biblión es el diminutivo de la palabra biblos en griego, que significa papiro, como ya indicamos, que era utilizado precisamente como alimento. De ahí la expresión biblos carpos en el escritor Esquilo, que significa fruto de papiro, y especialmente significa el tallo del papiro apreciado por los muchos usos de su fibra. Ahora bien, muchos piensan que el término Biblia está vinculado, hay una conexión con Biblos, que era una ciudad portuaria fenicia llamada Gubla, hoy llamada Jubail, que queda cerca de Beirut en el Líbano. Jubail está vinculado al término hebreo Gubal, que significa frontera, y en el árabe Jabal, que significa montaña. Se cree y se ha popularizado que este nombre nació como diminutivo del nombre de la ciudad de Biblos, importante mercado de papiros de la antigüedad. De ahí que muchos parten que el término Biblia o el concepto Biblia está vinculado a esta ciudad portuaria marítima fenicia, Biblos. Sin embargo, otros lingüistas lo han cuestionado recientemente y lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, el doctor en filología griega, profesor titular en la Universidad de Valladolid, Juan Sidnés Cotodier, nos dice que la etimología Biblia es en sí misma incierta y que parece no tener ninguna vinculación o no tener nada que ver con el nombre autóctono de la ciudad fenicia, que los griegos denominaron así precisamente a partir de la planta de papiro y no al revés. Otros expertos lingüistas afirman que la etimología de Biblos no puede venir del fenicio Gubla. Interesantemente, Gubla proviene del fenicio trilétero, que es la Gimel, la Bet y la Lamed, en hebreo Gebal, y estos rechazan la vinculación de la ciudad fenicia Biblos con Biblia, porque la ciudad fenicia portuaria marítima Gubla, que posteriormente va a ser llamada Biblos, en su proceso de cambio de idioma del fenicio al griego, la Gimel casi siempre pasa a Gama en griego y no a Beta, considerando además que Biblos designaba sobre todo la planta en griego y luego la hoja de papiro, el paso inverso sería improbable. Así que es imposible que los griegos tomaran el nombre de la ciudad de Gebal, donde no había planta de papiro. Por lo tanto, la alteración o corrupción de Gebal o Gubla en Biblos es pues fruto de una etimología popular griega, quizás tardía, que cambió el nombre de la ciudad fenicia, asemejándolo al de planta de la que se elaboraban los rollos, con lo que quizás se comerciaba allí. Por lo tanto, podemos concluir que a pesar de la mayoría de las fuentes que circulan en las redes sociales vinculando a la palabra Biblia con la ciudad portuaria marítima fenicia, Biblos, parece ser incorrecta. Y quizás alguno de ustedes estará preguntando, teoparlante, pues entonces, ¿de dónde surge la palabra Biblia? Pues la palabra Biblia no viene de Biblos, ya lo descartamos, no viene de esa ciudad portuaria fenicia, sino más bien de Biblión. Biblión, que es un diminutivo de Biblos, pero ocurre que el nominativo y acusativo plural de Biblión es Biblia. Forma prácticamente igual que a nuestro idioma castellano, que decimos la Biblia. La Biblia
pasa por la lengua griega biblión, evoluciona al latín tardío Biblia, que literalmente significa en plural libros. O sea que el término está en plural. Por lo tanto, lo que tenemos en nuestras manos no es un libro, sino más bien un conjunto de libros, o si fuéramos a hablarlo, decirlo de forma más dramática, tenemos en nuestras manos una pequeña biblioteca. Ahora bien, la expresión griega Biblia se traduce como libros en Juan 21:25, en 2 de Timoteo 4:13, en Apocalipsis 20:12 se traduce como libros. En lo que respecta al Antiguo Testamento, resulta sumamente sorprendente que no se encuentra en la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego, dentro de lo que la mayoría de los cristianos protestantes llaman el canon del Antiguo Testamento. Está ausente el término o el concepto Biblia. No obstante, sí se encuentra increíblemente en Primera de Macabeo 12:9, donde nos dice literalmente lo siguiente: aunque nosotros no tenemos necesidad de estas cosas, pues buscamos nuestro apoyo en los libros sagrados. Interesantemente, está Biblia, está Agía, los libros sagrados que poseemos. Obsérvese que la expresión en el griego es ta Biblia, ta Agía, los libros sagrados. Lo interesante de todo esto es que el libro de Macabeos forma parte de los llamados libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, que es una denominación precisamente asumida por lo general por el catolicismo romano, mientras que nosotros los protestantes de tradición reformada le llamamos apócrifos. Pero interesantemente el concepto está presente en Primera de Macabeo capítulo 12 versículo 9. Por eso es importante leer esta literatura. Es importante destacar que en Juan 5:39 también se menciona las escrituras. En el texto receptus o el texto mayoritario, del cual es heredero la Reina Valera, recordemos brevemente que históricamente se ha aplicado el término de texto recibido a los textos griegos del Nuevo Testamento impresos en la era de la Reforma, empezando con el de Erasmo de Rotterdam por allá por el año 1516, y las revisiones posteriores que se basaron precisamente en el texto de Erasmo de Rotterdam hasta el siglo XIX, que continuó revisándose el texto griego. Otro dato a destacar es que Erasmo de Rotterdam escogió la lectura final para su edición de 1516 entre algunos manuscritos generalmente representativos del texto bizantino. Él comenzó el proceso editorial con aproximadamente 9 manuscritos bizantinos. Cuando el manuscrito o el texto o el libro estaba ausente, pues él recurría entonces a la Vulgata Latina. Ese fue el fenómeno de que utilizó un texto de la Vulgata Latina para el libro de Apocalipsis. Eso es parte de la historia. Estos son datos históricos que siempre es bueno conocer. Ahora bien, lo importante aquí en relación al tema en cuestión es realizar un breve análisis sobre Juan 5:39, cuando nos dice en el texto receptus: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Obsérvese que el texto receptus utiliza el verbo ereunate del verbo ereunao, que en un análisis breve podemos decir que es un modo verbal imperativo presente. Es como un mandato: escudriñar, examinar las escrituras, en contraposición al texto receptus que nos dice ereunate tas grafas hoti y meis dokeite en hautais soen aionion, mientras que el texto crítico recogido por Nestlé Aland nos dice de la siguiente manera: eraunate tas grafas hoti y meis dokeite en hautais soen aionion ehei kai ekeinai eisin ai maltirusai peri gemu. Obsérvese que el texto crítico recogido en la edición de Nestlé Aland utiliza el verbo eraunate tas grafas, que es un presente activo indicativo segunda persona plural, que a mi juicio es lo más correcto, porque lo que le está diciendo es: ustedes escudriñan la escritura, ustedes examinan la escritura, porque es parte de su patrimonio, ustedes examinan la Torá, ellas son las que dan testimonio de mí.